Taller Torrescano. Las artesanías que se comercializan en la ciudad, en su mayoría son traídas de diferentes partes del estado de Hidalgo, pero algunas solo las encontramos en la ciudad, como es el caso del reloj monumental a escala, el cual es elaborado en el Taller Torrescano. Se prepara una mezcla con el polvo de cantera y resinas y mediante moldes se les da forma al reloj. Trabajo realizado durante varias generaciones por la familia Torrescano. Nuestro viaje ahorita nos trae al taller de artesanías Torrescano con el señor Agustín Torrescano Islas, que es el artesano y propietario de este taller con tanta historia y con tantas cosas tan padres. Primero que nada, bienvenido a Explora. Bienvenidos a su casa. ¿Cómo Muchas está? gracias. Muy bien, aquí haciendo la lucha por una de nuestras metas, podríamos decir, es buscar que no se pierdan nuestras raíces. Creo que es por ahí es donde empezamos nosotros a soñar con muchas cosas. ¿Y cuáles son sus raíces, don Agustín? ¿Perdón? ¿Cuáles son sus raíces? Mis raíces yo nací aquí en Pachuca hace 84 años. ¡Wow! Sí. No, pues el aire de Pachuca hace bien. Sí, seguro que sí. Muy bien conservado, señor. Y usted se dedica a hacer estas esculturas que son a partir de moldes, a partir de molido, cantera, ¿no? De polvo. Sí, y yo creo que lo primero que nosotros hacemos es hacer los modelos de las piezas. O sea, buscamos ser nosotros, ¿cómo puedo explicar? Decir, hacer las cosas que nosotros queremos, primero tenemos que empezar por hacer un modelo. Lo que nosotros hemos juzgado que se puede vender más, por decirle algo. Fuimos los primeros que hicimos el reloj de Pachuca. Y señor Agustín, ¿podría contarnos un poquito del proceso para crear? O sea, dice que empieza con la esculpiendo el molde. Sí. ¿Y después qué sucede? Después de primero el modelo, luego el molde, y luego empezamos a hacer las piezas. Para esto, por ejemplo, con lo que nosotros empezamos es con el reloj de Pachuca. Ok. El reloj de Pachuca tiene la peculiaridad de que fue hecho con piedra de Tezoantla. Tezoantla es un pueblito que está a 8 kilómetros de Real del Monte. Entonces es un material, aparte de que es muy barato, a nosotros empezamos a hacerlo con esto. Esto resulta de que nosotros llegamos por allá y estorba lo que queda de la cantera cuando la cortan. ¿Sí? Entonces, el reloj sí lo tenemos que hacer con cantera de Tezoantla, porque eso es de lo que está hecho el reloj. Y quisimos que llevara algo de propio, nuestra tierra, vamos claro. a dar eso, o sea, como una parte de eso. Don Agustín, ¿cuál ha sido alguna de las piezas más especiales que ha hecho? Que usted diga, este es mi orgullo. La verdad de las cosas, hablo yo del reloj de Pachuca, por algo muy sencillo. El reloj de Pachuca me ha llevado fuera de México, me he podido también aprender algo en el extranjero, ¿por qué no decirlo así? Claro, tu puesto. Yo he tenido la suerte de que hemos podido aprender algo. Y nosotros la suerte de conocerlo. Señor Agustín, muchas gracias por contarnos y presentarnos su taller, la verdad. Gracias. El señor Agustín nos dio el privilegio de poder trabajar un poco en su taller, nos dio sus herramientas y su conocimiento. Alexis ha creado algo que no me ha querido enseñar, va a ser una sorpresa. Espero que, no sé, de seguro es algo muy bonito. Es mi obra maestra, Juan. ¿Eres tú? Mira, es tu cabeza. Aunque todavía le faltan detalles, siento que me falta plastilina definitivamente, no es el tamaño que debería de ser. Y también cachete, le falta cachete y pata de gallo, déjame le pongo tantita pata de gallo y ojera, ¿verdad? Como que siento que si no, no va a quedar tan realista. Que se vean las marcas ya de la vida en tu cara. Mira, creo que ahí está un poco mejor. El Macromural de Pachuca está localizado en la colonia Palmitas, dentro de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Comprende 209 casas habitación, se pintó bajo la técnica de graffiti. En la obra participaron directamente 1,800 habitantes en beneficio de 452 familias. Es el mural más grande de América Latina, con una distancia de 20,000 metros cuadrados. Uno de los trabajos de arte y de conciencia social más chidos que hemos visto en Explora es el Macromural, aquí en Pachuca.
Y estamos con Aldo Brum, que es parte del colectivo Germen Crew, y nos va a platicar más de este trabajo. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, mucho gusto que están aquí. Gracias. Poder tenerlos en Macromural en Pachuca. La verdad es un placer contar con su presencia. Y bueno, el Macromural empieza a partir de 2014, por diciembre, cuando empezamos un trabajo. Los recursos vienen de un programa de prevención del delito que se llama Programa Nacional de Prevención del Delito del Sector Federal. Este programa obviamente lo que busca es intervenir sectores complicados de alta vulnerabilidad para poder sacar adelante y poder hacer cohesión comunitaria, cohesión social. Entonces, ¿cómo idean este mural? Mira, nosotros creemos que México tiene muchas necesidades. Nosotros vemos el espacio público como un escenario para la intervención, como un lugar donde todos convivimos. Entonces nosotros creemos que esos lugares tienen que ser aprovechados, no siempre tienen que ser como aislados, y el arte puede ser una herramienta de transformación comunitaria. No solamente el arte tiene que estar en las altas esferas, ¿sabes? Claro. No solamente tiene que estar en las galerías, está bien que esté ahí, pero también creemos que la gente tiene la necesidad y tiene el derecho de poder contar con él. Totalmente. Y cuando empiezan a pintar, o sea, ¿cuánta gente se necesita para hacer esta obra? Mira, la verdad es que necesitamos la ayuda de todos, porque nosotros en cada casa pasamos haciendo toque de puertas y a cada persona de sus domicilios le pedimos permiso para poder pintar el mural. Nos ayudó toda la gente de la comunidad, pero directamente a pintar fueron más de 50 personas. ¿Y cómo decidieron el diseño también? El diseño nace a partir de investigar y hacer una investigación histórica de la comunidad y de Pachuca. Nace a partir de decir qué es lo que podría identificarse en la zona. Lo que les platicaba un poquito es, cada color representa una personalidad, una persona del mismo cerro. Entonces a partir de eso nosotros empezamos a decir, bueno, pues queremos hacer una cuestión comunitaria, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente juntar a todos dentro. Lo bonito es que cuando nosotros empezamos a hacer la pinta, nunca le dijimos a la gente cómo iba a quedar. Primero pasó la etapa de blanco. En la etapa de blanco pintamos todo el cerro de blanco. ¿Para qué? Para hacer una idea. Esta idea es la cultura de la paz. Queremos vivir en paz todos. Fue la idea de decir, todos estamos de acuerdo en que queremos este cambio. Fue complicado, no todos se quisieron sumar al principio, pero bueno, afortunadamente al final casi todos están adentro. Y los que no, yo creo que es importante también, porque aquí no venimos a obligar a nadie, venimos a compartir. Y como hay distintos tipos de colores y tonos, también hay distintos tipos de personalidades y mentes. Hay quienes piensan que está bien, hay quienes piensan que no está tan bien, y es respetable. Porque nosotros, te repito, no venimos a imponernos, venimos a compartir. Oye, entonces, ¿el plan es terminar de pintar todo este lado? Así es. Hasta ahorita, en primera y segunda etapa, llevamos primera etapa 20.000 metros, segunda etapa 12.000 metros, lo que hace un total de 32.000 metros. Para la tercera etapa, vamos a acabar esta parte y tendremos 40.000 metros cuadrados, lo que hará el mural más grande de todo el mundo. Y obviamente orgullosamente mexicano, hecho por mexicanos y en el estado tan bonito que es Hidalgo. Qué chido, pues muchas gracias por este trabajo, gracias por traerle psicodelia a Pachuca, que falta le hace, y por unir a la comunidad y por la entrevista. No, muchas gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Aldo. Estamos aquí en el Macromural y la verdad nos sentimos sumamente honrados, Juan y yo, de que nos retrataron en un futuro en la temporada número 38 de Explora. Hola, bienvenidos, aquí estamos. Estamos en el... ¿Dónde estamos, Juan? Ya quiero mi comidita, por favor. Yo ya quiero el abrazo de la dulce muerte. Llevo 40 años trabajando contigo. Nunca esperé que fuera a pasar esto. ¿Qué tal si me sacas de la friendzone ahorita que ya me voy a morir? No, ya. Mi corazón. No, espérate, espérate. Bueno, amigas, nos divertimos muchísimo aquí en Explora. Conocimos Pachuca de Soto, aquí en Hidalgo. Fue una experiencia increíble. ¿Qué te pareció, Alexis? Me pareció muy bien, pero también hábleles a nuestros amigos. No son solo mujeres las que nos ven, por más sexy que seas, Juan. Fue un día muy divertido en Hidalgo. La verdad es que la pasamos súper bien. Fuimos al restaurante Mina La Blanca, donde nos sirvieron un verdadero banquete, del que yo solo probé el guacamole porque ya soy vegetariana. Por Dios. Y también conocimos el reloj. Bueno, yo conocí el reloj monumental. No lo he visto en persona. Es impresionante. Fue muy emocionante subir y escuchar las campanas justo aquí en mis orejas. Ahora ya no oigo nada, pero soy feliz. Qué bien. Igual visitamos Casa Ruhl, donde conocimos más de la historia de este lugar, ¿no? De Francisco y sus 8 hijos aceptados hasta el momento. Qué mala onda. Y fue muy bonito conocer la casa. Y también un saludo al señor maestro Agustín
Agustín de Artesanías Torrescano, que nos enseñó todas las cosas que él hace y sus esculturas, y también fui insultado una vez más por medio de la plastilina. Me quedó preciosa esa escultura. Finalmente, platicamos con Aldo sobre el macro mural. Nos habló del bonito trabajo que hace el colectivo Germen Crew. Y pues muy chido conocerlos, muy chido venir aquí. Estoy muy contenta. Pachuca, gracias. Gracias por tus pastes, tu reloj, tu macro mural y tu viento. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. Caminemos naturalmente.